¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo en Principios para Vivir Mejor. En el día 86 te pedimos que este aislamiento inteligente lo pases con Jesús porque es lo mejor. No olvides darle like, me gusta, toca la campanilla. También suscríbete si aún no lo has hecho. Queremos darle un saludo muy especial a una gran mujer de mucha inspiración, Fanny Gutiérrez, en los Estados Unidos. Ha sido una mujer de mucho valor para la obra Bautista Nacional. Un principio para vivir mejor. Es importante revisar y mejorar nuestro comportamiento en la adoración, teniendo en cuenta que es un acto personal, familiar y colectivo. ¿Qué es adorar? Bueno, los diccionarios dicen que es reverenciar con sumo honor y respeto, que es reverenciar y honrar con el culto religioso, que es reverenciar un ser como cosa divina. En teología, rendir el culto que es debido a la divinidad. En el diccionario bíblico ilustrado viene del hebreo histahawá, postrarse, del griego proskuneo, que significa lo mismo, más la idea de besar. Adorar es mantener ante la divinidad una actitud respetuosa y reverente. Los pueblos antiguos adoraban a los dioses y a los poderosos de la tierra, pero el pueblo de Israel nunca toleró la adoración a criatura alguna, porque los profetas le recordaron siempre que el único ser adorado era Dios de los cielos, el Dios de los cielos. A partir de la cautividad, ni siquiera las postraciones delante de los hombres son permitidas. Mardoqueo se negó a inclinarse al paso de Amán, aún poniendo en peligro su vida. Esther capítulo 3, versículo 2. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro renuncia a ese acto de parte del centurión Cornelio, Hechos 10, 26. Y en el libro de Apocalipsis, el ángel, una criatura pura, le impide al apóstol Pablo cualquier gesto que pueda ser interpretado como adoración. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Al cristianismo reciente le costó mucha sangre el precepto bíblico. A Dios solo adorarás, a Él solo servirás. Mateo 4:10. La adoración es personal, es familiar y es pública. Para vivir mejor, entonces, la adoración personal es vital. Y nuestro tema está basado en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 18. Y hay un versículo que es clave para tener en cuenta, que es el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. La adoración es personal, es un acto de obediencia a Dios y usted y yo necesitamos adorar personalmente en obediencia a Él. Nuestro propósito, sin ser para nada expertos en ello, es que ustedes revisen y mejoren su vida como adoradores. Los cristianos creemos Dios es único, eterno, supremo, todopoderoso, santo, justo y misericordioso. Por lo tanto, es digno de honor, alabanza y obediencia. En la Biblia se usan varias palabras para denotar el acto de adorar. En el Antiguo Testamento el verbo se usa 95 veces y es shahar, cuyo significado es postrar o postrarse ante otro que merece honor o el homenaje. En el Nuevo Testamento, el verbo más se usa en el griego es pronuskeo, que significa besar la mano como un acto de honor o reverencia. Otro verbo que encontramos en la escritura es sebomai, que significa venerar, tener reverencia. Y otro verbo más es latreu, que significa servir, también traducido como adorar. ¿De dónde viene la palabra latría? O sea, latreu, latría, de allí lo que es el término idolatría, que es adoración de ídolos. En otras palabras, poner en acción actitudes que profesamos en el culto público, eso sería adoración. Podemos observar el elemento de adoración en Abraham,
Génesis 22 del 1 al 18, que es la base de este estudio. Cuando se estudia este pasaje, se hace énfasis en la prueba de fe de Abraham. La fidelidad de Abraham a su Dios fue probada por su obediencia. Siempre le recordamos este texto porque allí se habla acerca de la fe de Abraham. Sin embargo, cuando usted mira el versículo 5, que es la clave de este pasaje, el mismo Abraham nos hace ver que Dios exigió de él un acto de adoración, que lo obligó a poner a Dios por encima de todo y de todos. Dice el versículo 5, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, ¿a qué fue él? A adorar. No fue en un acto de fe. Fue un acto de fe cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba. Pero aquí sí sabía a dónde iba y a qué iba. Pero era un acto de adoración. Iremos allí y adoraremos. La adoración es personal, una relación entre el creyente y su Dios. A Dios le agrada la adoración de los que le ponen en primer lugar, los bendice y hace de ellos bendición a otros. Dios exige la adoración personal. En Génesis 22, 1 al 4. La primera parte de ese versículo 1 nos dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aconteció después de estas cosas. Se refiere al nacimiento de Isaac. Después de eso, el heredero que Dios le había prometido a Sara y a Abraham, en el capítulo 21, versículos 1 al 7. Entonces dice que después de esas cosas, del nacimiento de Isaac, entonces Dios probó a Abraham. Probó. Algunas traducciones antiguas colocan tentó, pero la traducción correcta es probó. ¿Por qué? Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Pero sí, mi querido hermano y amigo, es una realidad que Dios pone a prueba a sus santos para pulir nuestra confianza en Él. El versículo 1 en la segunda parte dice, Y él le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Cuando Dios nos llama, al contestar debemos estar dispuestos a obedecer como lo hizo Abraham. en el versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el único si Abraham había tenido otro hijo con la criada? Bueno, era el único con su esposa Sara. Era el hijo de la promesa. Y Dios quería poner todo el peso sobre esto. Abraham no tenía más hijos. Era el hijo amado. Una expresión que se usa con referencia a Jesús en Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Cuando Dios dice, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, Isaac era el hijo amado de Abraham. Y Dios le dice, vete a tierra de Moriah. Es Moriah el monte donde se cree que Salomón construyó, después del pasado el tiempo, el templo en Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1. Y le dice, ve allí a Moriah y ofrécelo en holocausto. El sacrificio humano era practicado por los cananeos, por algunas razas cananeas, como un acto de adoración a sus dioses. Para Abraham esto no era desconocido. También practicaban el sacrificio de las personas los caldeos. Ahora, la pregunta surge es, o varias preguntas, ¿se negaría a Abraham a hacer por su Dios lo que hacían los paganos por sus dioses? ¿Podría sacrificar a su hijo unigénito? ¿No le había prometido a Dios que del linaje vendría por medio de Isaac? ¿Cómo ahora podía un Dios santo pedir semejante cosa? Bueno, es claro por el resultado final que Dios no tenía interés en la muerte de Isaac, sino en ver si Abraham estaba dispuesto a obedecer su mandato. Y Abraham aceptó y obedeció sin queja, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios a toda costa. En el versículo 3 dice la escritura, Abraham se levantó de mañana, sin demora. Abraham hizo los preparativos y viajó a Morab.
Lo más seguro es que no hizo saber a Sara todo lo que Jehová le había dicho. Es lo más seguro porque donde le diga a Sara que va a sacrificar a su hijo, No. esa señora no lo deja salir de ahí vivo. Probablemente sus siervos tampoco lo sabían. Al cortar la leña para el sacrificio, Abraham mostró su intención de obedecer el mandato del Señor. Y en el versículo 4 dice, al tercer día, vio de lejos el lugar, o sea, 3 días de viaje. La distancia desde Berseba, capítulo 21, versículo 33, a Jerusalén, donde estaba situado el monte Moriah, es de 3 días caminando a pie. ¿Se imagina lo que pasaba en la mente y en el corazón de Abraham a cada paso que estaba dando hacia el lugar? Un paso de fe y de adoración. La lucha interna que él tenía debe haber sido tremenda, pero tenía la firmeza de obedecer a Dios como un absoluto rendimiento de adoración a su Creador. Obedeció aunque no entendió el propósito para el cual Dios le había ordenado que sacrificara a su hijo. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo totalmente al Señor aunque no entendamos el propósito de su mandato? ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios hasta el sacrificio? La adoración, mis queridos hermanos, que Dios está esperando de nosotros, no es como algunos lo plantean hoy. En los servicios religiosos dicen, vamos a tener un tiempo de adoración. Y entonces comienzan a cantar cantos quietos, suaves, como aquello de, cuán hermoso es el Señor, todo suavecito, quieto. Y luego dicen, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza, y comienzan a cantar con entusiasmo y vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y entonces hacen una diferencia entre alabanza y adoración. Y esa es una manera equivocada de interpretar la adoración. Adoración es todo lo que hacemos para Dios. Adoración, aquí Abraham no está cantando, ni alabanzas ni cantos suaves. La adoración es una obediencia a Dios aunque no entiendas el propósito de su mandato. Me imagino que en los pasos que estaba dando no estaba cantando, sino hablando con Dios y diciéndole, ayúdame a entender tu propósito en este caso. Pero estoy dispuesto a ir hasta el fin. Adorar es derramar tu corazón delante de la presencia de Dios. Obedécele en todos tus caminos y todo saldrá bien. Nuestra próxima reflexión es la adoración es una expresión de fe y de obediencia. Eso lo veremos en la próxima. La adoración es una expresión de fe y obediencia. Lee los Salmos 4, 5, 8, el Salmo 18, versículos 1 al 35, y léete Job 1, del 13 al 21. Dios está buscando adoradores, dijo el Señor Jesucristo, que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que guíes nuestros pasos, que nos ayudes a entender tu palabra y ponerla por obra. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Es difícil para nosotros obedecerte como Abraham, pero te pedimos en el nombre de Jesús que en aquellas cosas que son claras para nosotros, ejecutemos, Señor, tu voluntad, te obedezcamos. Que nuestra vida, Señor, sea una vida de adoración en todo lo que hagamos, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para alabanza y gloria de tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque solo Jesús fue quien lo hizo posible. Solo en Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Que tu bendición sea sobre nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando
sobre sus familias, en todo el lugar donde se encuentran, desde donde nos están viendo y escuchando. Señor, muéveles a ser verdaderos adoradores, a consagrar sus vidas a ti, para que de tu presencia para ellos y para nosotros vengan tiempos de refrigerio. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos, Chao. queridos amigos. Nos veremos en la próxima lección.